El, el programa de la GIZ 4E y en el marco del proyecto conjunto con el Ministerio de Energía, eh, Descarbonización de la Matriz Energética de Chile, les da la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy, en donde el- hemos querido presentar o analizar qué ocurre con la inyección o qué ocurriría cuando inyectamos hidrógeno en las redes de gas natural. En ese sentido, hoy día la sesión constará de dos secciones principales. La primera en que Rodrigo Vázquez, nuestro asesor senior del proyecto de descarbonización, presentará los resultados del estudio de inyección de hidrógeno en redes de gas natural. Y en la segunda sesión tendremos un panel de discusión conjunto con María de los Ángeles Valenzuela, jefa de la Unidad de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Jorge Matamala, subgerente Gas Valpo, y Carlos Navas, profesional senior de Enagas en España con una amplia experiencia en hidrógeno. Y a este panel también se unirá Rodrigo Vázquez. Sin más, y deseando que todos tengan una buena jornada, Rodrigo, te dejo la palestra. Y recordar, sí, si alguien tiene problemas de audio, perdón, eso lo pueden solucionar en los tres puntitos que están arriba, en configuración, y ahí pueden activar si es que están con problemas de audio. Ahí pueden activar la entrada del audio. Y también recordar que pueden hacer preguntas en el chat, las cuales vamos a entregar a cada uno de los panelistas al momento de la segunda sesión. Así que, Rodrigo, puede empezar a compartir. Vamos para allá, para compartir. Quiero, Pablo, que tú me confirmes porque voy a perder un poco la visualización. ¿Me confirmes que ya está en pantalla completa? Está en pantalla completa y se ve tu cámara. Ah, Perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nosotros como GIZ, como lo hemos hecho desde ya 2015, hemos seguido apoyando el desarrollo del hidrógeno. En su tiempo fue la difusión de qué se trataba el hidrógeno y cuáles eran las oportunidades. Desarrollamos los webinars o seminarios internacionales que fueron bastante exitosos, justo también con Corfo, con el Ministerio de Energía, que es nuestra contraparte aquí en Chile. Entonces estamos bastante contentos porque esto ha ido avanzando. Ya en el país estamos ya viendo que los primeros proyectos se están ejecutando, incluso un proyecto lanzado en una empresa minera empieza ya a probar el hidrógeno ya a nivel industrial. El mismo tema del proyecto de Magallanes, que ya empiezan ya la construcción, implementación. Entonces eso realmente estamos viendo que empieza a darse esa señal ya de concretar lo que se ha hecho. El camino ha sido largo. Creemos que mientras más gente esté metido en esto va a ser mucho mejor. Y bueno, y el tema de hoy principalmente es un tema bastante importante y bastante como en el fondo con un potencial bastante alto en términos que las redes de gas natural, así como las redes de distribución eléctrica, tienen una llegada hasta el usuario final. Y eso potencialmente es muy importante y por eso nosotros quisimos dar nuestro primer alcance respecto a la inyección del hidrógeno en redes de gas, levantando un poco cuáles son las condiciones actuales que hay internacionalmente, pero por otro lado también haciendo la bajada a Chile de cuáles serían las oportunidades y cuáles son las consideraciones en general que se producen cuando estamos inyectando un nuevo elemento dentro de la red de gas natural existente. Así que vamos a hacer el recorrido
respecto a eso. Solo comentarles que... ¿Me va a pasar? Ahí sí. Comentamos, nosotros dentro del programa 4E hemos trabajado hace ya mucho tiempo, la GIZ lleva mucho tiempo trabajando en esto, planteando los distintos temas. Nuestros fondos vienen del Ministerio de Medio Ambiente alemán y ahora últimamente el Ministerio de Economía y Energía, donde aparece otro programa que no está aquí, el listado, que se llama Energy Partnership, donde se afianzan la cooperación entre Chile y Alemania en términos energéticos. Pero el proyecto que nos convoca ahora es descarbonización del sector energía, donde el hidrógeno ha sido parte principal del desarrollo de este proyecto, porque creemos que puede ser una de las alternativas para poder descarbonizar. Está también el proyecto de cogeneración, mercado global de carbono y eficiencia energética en minería, donde también hemos tocado el tema del hidrógeno por ser un elemento que puede ser clave en la descarbonización de este sector importante para Chile. ¿Ya? Todos nuestros fondos están dirigidos a la reducción de gases de efecto invernadero y a través del uso de energías limpias y la eficiencia del uso de la energía. Vale, vamos directo, porque la idea es más que nada presentar rápidamente lo que fue el estudio, el levantamiento, pero para después entrar ya de lleno en la conversación, que va a ser mucho más interesante con gente que está viendo este tema también. El objetivo del estudio principalmente fue identificar las materialidades a nivel internacional, cuál es el estatus de la inyección de hidrógeno en redes de gas natural a nivel mundial, especialmente en Europa y Nueva Zelanda. Australia también está pensando lo mismo. Y en los distintos segmentos, ahí vamos a ver que se divide en segmentos y en cada segmento tiene ciertas particularidades. El hecho de inyectar hidrógeno en esta red de gas, porque eso al final son dos gases distintos con propiedades distintas, entonces hay que mirarlo. Y la idea fue hacer la bajada a Chile y comparar esa materialidad que está siendo estudiada internacionalmente con la materialidad que tenemos dentro de la red de gas en Chile, ¿cierto? Para los distintos segmentos. Entonces, para eso hicimos obviamente un levantamiento, ¿cierto? De todo el segmento, desde la producción de gas hasta el uso final, el residencial, industrial, etcétera. Mezcla de hidrógeno, cuál es la mezcla de hidrógeno y gas natural y el estado del arte de ese tipo de tecnología, la producción e inyección, las consideraciones que hay que tener. Vimos los gasoductos en Chile en todos estos segmentos y las aplicaciones de uso final para finalmente ver algún tipo de factibilidad o por último vislumbrar cuáles podrían ser las factibilidades hacia adelante. Entonces, para entender un poco por qué en el fondo tiene un potencial bastante grande el hidrógeno dentro de la red de gas, tenemos que entender que la red de gas obviamente se compone principalmente la red de gas natural por un compuesto de metano. Y este metano obviamente se transforma, ¿cierto? Cuando se transporta, se puede licuar a muy baja temperatura, el gas natural licuado que llega a los barcos en Chile, ¿cierto? Tenemos puertos de regasificación, donde llega líquido y se gasifica y se inyecta en las redes de gas. También tenemos gas desde Argentina. Entonces, cuando tú ves la cantidad de energía que puedes entregar a través de una red de gas, obviamente es mucho más grande que la energía que uno podría entregar a través de una red eléctrica, especialmente por el tema de las pérdidas. ¿Ya? Y además las redes de gas, por la dimensión que tienen, pueden representar una alta capacidad de almacenamiento también, que eso influye también poder administrar un poco de cómo se va consumiendo este combustible, ¿cierto? Que si bien es cierto, no es renovable porque hay que extraerlo de un proceso que vino por años, ¿cierto? Y meterlo dentro de la red de gas para los distintos usos, pero también ahí empieza a aparecer el hidrógeno para utilizar esta red, ¿cierto? Ahora, la red de gas principalmente está dividida en 4 sectores principales que son el tema de abastecimiento, donde se saca, donde se extrae el gas, se limpia, se hace un tratamiento, se sacan compuestos como azufre, helio, nitrógeno, etcétera, para posteriormente transportarlo, ¿cierto?, a puertos de regasificación, cuando en el caso de gas natural licuado hay estaciones de compresión, ¿cierto?, reducción.
se almacena, etcétera, y además se utiliza un sistema o las redes de gas trabajan un concepto que se llama el line pack, donde varía la presión y el volumen dentro de la tubería para poder, de cierta forma, ir modulando la entrega de gas. Segmento de distribución, ¿cierto? Voy a bajar acá. Segmento de distribución donde obviamente ya bajan las presiones para poder entregar al sector industrial y finalmente al segmento de servicio que es la ciudad con todas sus características. Ahora, en temas internacionales respecto al tema del gas, el gas en realidad, o sea, el hidrógeno dentro de la red de gas no es una cosa nueva, es una cosa bastante antigua. Ya se usaba mucho en Inglaterra en el siglo XIX, en Valparaíso, incluso cuando se crea la empresa Gasvalpo, se distribuye el gas de ciudad, ¿cierto? El antiguo gas de ciudad que no hace mucho, ¿cierto? Se dejó de utilizar y donde tenía un gran componente de hidrógeno, hasta un 40% de hidrógeno. Y son materiales que en realidad eran tuberías de hierro forjado, etcétera, pero la diferencia estaba que la presión era bastante baja, la que circulaba por esa red. Entonces, por eso, en el fondo, Rod- podía aceptar. ¿Perdón? No, dale nomás, Rodrigo. Estamos Ok. había algunos ajustes. Ok, después, ahora, si miramos la legislación internacional, obviamente cada país ha definido ciertas limitaciones para poder ingresar el gas natural con distintas condiciones, ¿cierto? En el fondo, sin condiciones y con condiciones especiales cuando tienen que hacer algunos ajustes o tienen que hacer estudios relativos a poder ver cómo se comporta el gas dentro de las redes de gas. ¿Ya? Y Alemania tiene el que más está, en el fondo, avanzado en ese sentido de acuerdo a su propia legislación de poder inyectar hidrógeno en redes de gas. Ahora, como proyectos importantes, proyectos destacados, ¿cierto? Están Australia, Francia, Reino Unido y Alemania, con distintos proyectos. Y lo importante de destacar aquí, no voy a entrar en detalle, pero lo importante de destacar aquí es la capacidad de inyección. O sea, Hydrogen Park South Australia tiene una inyección del 5% en el distrito de Townsley y espera aumentarla un 10%. Y eso, justamente eso fue uno de los resultados que encontramos, que todo esto se está probando. No es algo que ya está definido, sino que en el fondo se está empezando a probar para poder ir aumentando esa capacidad. Lo mismo con el Hydrogen Park Gladstone, que en el fondo tienen un electrolizador para una cierta cantidad de clientes donde se mezclará el gas natural con un 10% en volumen para el año 2022, el próximo año. En el caso de Francia, estamos hablando de inyecciones en estaciones de carga de combustible y un pueblo, inyección hasta el 6% y esperando llegar al 20% también. Lo mismo, pensando en cómo se va a ir comportando la red. High deploy, inyección al 15%. Ahí hay ¿cómo se llama? Un ejemplo bastante interesante. Primero empezó en una universidad, en una localidad. Ahora hay una casa del hidrógeno donde se va a poder ver cómo se comportan los equipos y ver cómo funciona el hidrógeno y van a ir aumentando obviamente esas cantidades. Y en Frankfurt el porcentaje en la red general se estableció en 2%, con una presión de 3,5 bar. Ahora, ¿cuál es el futuro un poco que visualiza dentro de este grupo que se está trabajando en Europa, que se llama el Backbone Europa, con la idea de crear una red integrada en Europa de 100% de hidrógeno a futuro, por supuesto, y para eso se están haciendo una serie de estudios. La proyección es tener 6.800 kilómetros de tubería para el 2030, ¿cierto? Y llegar, por ejemplo, a un 100% hacia futuro en las nuevas redes de gas y las redes que van a ser adecuadas. Entonces hay un plan, todavía está en desarrollo, hay muchos estudios todavía en desarrollo para ver cómo se comporta, porque la red, y vamos a ver adelante, que no solamente es una tubería, sino que tiene una serie de componentes que en el fondo hacen que haya que hacer un estudio acabado y caso a caso. Aquí solamente les dejo un proyecto de Power to Gas, donde está ya directamente el hidrógeno inyectado en un cierto porcentaje, o incluso el hidrógeno metanizado, convertido en metano sintético y donde puede ya llegar al 100%.
Dentro de lo que es la producción y la inyección de hidrógeno, como comentaba, tenemos varias formas de inyectar el hidrógeno a la red de gas natural. Una, obviamente, es hacer lo que estaba comentando recién, la metanación, donde creo un metano sintético, el cual no tiene ningún problema porque tiene las mismas características que el gas natural. Por otro lado, crear hidrógeno y ese hidrógeno inyectarlo en ciertas cantidades de la red de gas natural. Hidrógeno gris también se puede, obviamente, el gris o el verde, ustedes saben ya a esta altura que depende de dónde venga o cómo haya sido producido el hidrógeno, ¿cierto? Verde de energías renovables, donde toda la cadena es verde. Gris viene especialmente del gas natural, del reformado con vapor del gas natural. Continuamos. Esta, por ejemplo, es una estación de inyección de hidrógeno, ¿cierto? Donde se mide un índice importante que es el que determina las características del gas natural, que es el índice UOE, para poder ser inyectado dentro de la red. Obviamente se van haciendo mediciones de tal manera de poder ir respetando los volúmenes que se están inyectando dentro de la red de gas, ¿cierto? Para finalmente inyectarlo a la red de gas natural. O sea, se hace todo un preproceso antes para poder inyectar el hidrógeno. Consideraciones generales. Cuando ya hablamos ya a los distintos niveles, tenemos que considerar que, si bien es cierto, la inyección de hidrógeno nos puede hacer, es una oportunidad de poder llevar el hidrógeno desde los centros de demanda, de los centros de oferta, o sea, donde se genera el hidrógeno, que en el caso de Chile podría ser en medio del desierto, por ejemplo, para tener un buen recurso, en el caso de Magallanes, en las zonas donde tienes mayor viento, etcétera, y eso nos permite llevar a través de las redes de gas una gran cantidad de hidrógeno y obviamente a futuro tener redes de hidrógeno y transportarlo de esa forma, que es la forma más efectiva cuando estamos hablando de largas distancias. Pero obviamente para ahí tenemos que tener varias consideraciones como la pureza del hidrógeno. El hidrógeno, dependiendo de la aplicación que tenga, necesita cierta pureza. Consideraciones de uso y seguridad, que eso es primordial. La densidad del hidrógeno, vemos aquí en la tabla, después esta información va a quedar disponible para que la vean en detalle. Obviamente la densidad del hidrógeno es mucho, mucho menor que la densidad del metano. Entonces va a mezclar dos gases que tienen distinta densidad, por lo tanto vas a necesitar más de un gas en el caso del hidrógeno para poder compensar la energía necesaria que llevaba el metano. Entonces, la densidad energética en la mezcla es importante, los costos de inyección, por supuesto, ver cuando tengo dos gases con distintos precios, etcétera, y el line pack, en fondo, cómo yo voy controlando los flujos dentro de la tubería. Ahora, las condiciones de seguridad del material, no entrar en detalle, pero obviamente fragilización por hidrógeno, el hidrógeno cuando interactúa con materiales como aceros al carbono, que son los materiales de los grandes gasoductos o los gasoductos de mediana envergadura, se produce un efecto o se podría producir un efecto donde el hidrógeno al poder ir inyectado, o sea, ¿cómo se llama? Permeando dentro de la tubería, va creando ciertas burbujas, se va mezclando con el carbono del material y va creando burbujas y puede provocar fragilidad dentro de la red. Por eso, en ese sentido, las tuberías que tienen son más dúctiles, o sea, las tuberías más flexibles tienen mejor desempeño en ese sentido, justamente por esto. Las filtraciones, la tubería no es solamente, como decía, es una tubería, sino que también tiene sellos, tiene válvulas, tiene compresón, tiene enfriadores, tiene un montón de elementos que podrían provocar filtraciones y el hidrógeno, al ser tan pequeño, podría entrar. La inflamabilidad, por supuesto, respecto al metano, ahí donde dice M es la inflamabilidad del metano y H la inflamabilidad del hidrógeno, tiene mayor rango de inflamabilidad, combustiona con menor oxígeno, ¿cierto? Porque tú necesitas el oxígeno para poder haber una combustión, ¿cierto? Del hidrógeno. La velocidad de combustión es mucho más rápida y se necesita mucho menos energía para inflamarse. La autoignición son más o menos similares que el metano. La diferencia está que como tiene una energía mínima para encenderse,
obviamente zonas calientes de alguna máquina, de algún sistema, obviamente puede encender el hidrógeno más fácil que un metano, pero en general van más o menos por ahí. Hay que considerar obviamente cuando tenemos mayor cantidad de volumen de H2. Odorante del hidrógeno y colorante. Ya saben que el hidrógeno no se ve y no se huele. Entonces ahí hay algunos desafíos respecto a cómo poder nosotros colocar ciertas cosas como se hace con el gas, colocar ciertas cosas o ciertos elementos que nos permitan detectarlo, no solamente con sistemas de detección sensores, sino que también visualmente, o por lo menos oliéndolo. Ahora ya bajando a lo que son las redes de gas natural, a nivel de gasoducto, tenemos 4 gasoductos, 4 zonas importantes en Chile en las que alimentan a plantas térmicas en la zona de Antofagasta, la región del Biobío, también en lo que alimenta la región metropolitana y la red, la que tenemos en el sur, la red de Magallanes, principalmente de NAP. Consideraciones y que son en el fondo las comparaciones internacionales, que a nivel de transporte y almacenaje, lo que son las protecciones, o sea, como lo que protege las tuberías no tiene mayor problema, pero en el caso de las tuberías de acero, cuando tienes mayor a 16 bar, presiones altas, ¿cierto? Hasta un 10% no tendría mayor problema, y de ahí en adelante, incluso hay estudios que entregan bastante información positiva respecto a el uso del hidrógeno. Pero hay ciertas cosas como el tema de revisión de sello en estaciones, que obviamente se requiere investigación porque, como dije anteriormente, el tema del hidrógeno se puede filtrar por cualquier parte porque obviamente es la molécula, o sea, el elemento más pequeño que existe. Eso es lo que es transporte y almacenaje. Almacenaje en caverna es lo que se está probando y obviamente eso es muy interesante. En Chile no tenemos tanto, pero sí en otros países tenemos la posibilidad. Si hablamos en números generales, Chile tiene una longitud de gasoductos de este tipo, alrededor de 4.300 kilómetros, ¿cierto? De los cuales 185, de acuerdo a la materialidad, o sea, estos son estudios internacionales donde hacen un listado de los distintos tipos de tubería o tipos de aceros que se utilizan en la construcción de estos gasoductos, los cuales presentan o ningún impacto o que se requieren rediseño o algunos cambios, ¿cierto? 185 kilómetros no presentarían impacto significativo, estarían en la parte verde, digamos así, y todo lo demás sería a estudio, ¿no? Y un par de 600 kilómetros, la parte sur especialmente, no tuvimos acceso a esa información porque no era pública, pero no sabemos cuál es la materialidad y ahí quizás nos podrían ayudar gente que pueda conozca el tema. Ahora, aquí se ve identificada claramente las materialidades, esto es solamente un ejemplo, y tenemos aquí Gasandes, que tiene Gasandes y tal, están en amarillo, o sea que hay que hacer algunos estudios. Gas Pacífico y Energy en el sur tienen verde, significa que tienen mayor probabilidad de tener menos problemas. En el caso de la tolerancia de la red de distribución, estamos hablando de estas redes amarillas que se vieron en su momento cuando se instalaron las redes de gas natural, ¿cierto? Para los distintos elementos, no voy a entrar en detalle, pero obviamente todo lo que son elementos de medición van a tener que ser adaptados porque esta mezcla están adaptados para metano, va a tener que adaptarse para estas nuevas mezclas de hidrógeno-metano. ¿Ya? Esto como te digo, esta información va a quedar disponible, está en el estudio además, lo pueden revisar en detalle. Principalmente en el tema de distribución de servicios, las tuberías de hierro fundido, las que hablábamos, que llegaba gas de ciudad hace mucho tiempo, obviamente con las presiones que se manejan actualmente, van a tener que ser investigadas para ver si funcionan todavía. En el caso de la distribución de gas en Chile, contabilizamos alrededor de 3.429 kilómetros y de eso un 71%, que son 2.700, corresponden a tuberías que son aptas para el hidrógeno porque utilizan polietileno. El polietileno, en el fondo, tiene muy buen funcionamiento respecto al hidrógeno. Y ahí dentro del polietileno tenemos distintos materiales, polietileno de mediana densidad, de alta densidad, el 80, por ejemplo, es de mediana densidad, el polietileno 100 es de alta densidad, etcétera.
distintos tipos de materiales, pero que siendo polietileno tienen una muy buena oportunidad para transportar el hidrógeno sin mayores problemas, como material de transporte. No estamos entrando en los elementos, eso lo tienen que ver en la tabla. Y ahora entramos a la parte de distribución, digamos la casa, ¿no? La casa de cada uno, donde tenemos aplicaciones residenciales que son desde el quemador de gas, ¿cierto? El Califón, etcétera. Y ahí tenemos alguna más disparidad en el sentido, o sea, tenemos más homogeneidad, perdón, en el sentido que hasta el 10%, entre un 5 y un 10% en teoría no habría mayor problema en los distintos componentes de la casa. Hasta un 20% hay estudios positivos y quizá hay que hacer quizás pequeñas modificaciones y finalmente de ahí en adelante se requiere mayor investigación y eso es lo que está en prueba en el fondo. Ir probando cómo se desempeñan estos distintos elementos dentro de la red. Dentro de la red, o sea, del uso final. Dentro de los usos finales están obviamente las aplicaciones residenciales, comentaba, están los quemadores de cocina, que son quemadores atmosféricos, calefactores de agua, calefacción residencial, aplicaciones comerciales como calefacción de interiores a gran escala, aplicaciones de agua caliente industrial, agua caliente para servicios, etcétera, cocina, y aplicaciones industriales donde tenemos ya calderas industriales para vapor de alta temperatura y la generación eléctrica a través de turbinas de gas natural donde se puede inyectar hidrógeno. ¿Cuáles son las consideraciones para cada eso? En el caso de las aplicaciones residenciales, tenemos que, si lo que está en rojo en el fondo son componentes que pueden ser afectados por el tema del hidrógeno, estamos hablando aquí de hidrógeno ya en grandes cantidades, no estamos hablando en pequeños volúmenes, sino que estamos hablando ya cuando poder pasarse al hidrógeno, ¿cierto? Entonces, obviamente, los quemadores atmosféricos tienen que ser adaptados y bien adaptados para este nuevo componente que tiene menor densidad energética en términos de volumen, pero tiene, por ejemplo, una llama, una temperatura de llama mayor. Además, la llama, al ser más rápido inflamable, ¿cierto? Se va a retraer de cierta manera y eso va a implicar que se van a tener que modificar los quemadores o los inyectores de este tipo de elementos, así como los sensores. Nuevamente, el tema de la medida actualmente está para gas natural. Todo lo que sea sensores, lo que sea medidores, etcétera, que están calibrados para gas natural van a tener que estar calibrados también para poder medir estas mezclas y ir acomodándose a las distintas cosas. En el caso de las aplicaciones comerciales, la velocidad de llama, como dije, obviamente puede afectar ¿cómo se llama? Afectar algunos componentes de las aplicaciones comerciales, la fragilidad de los materiales que están construidos, los sellos que tienen los distintos tipos de aplicaciones. Los equipos todos fueron diseñados obviamente para gas natural y al meter un gas que tiene menor densidad energética va a tener que aumentar la cantidad y por ende hay que ver cómo va a funcionar eso en este tipo de aplicaciones comerciales y parámetros de presión también, inyección de aire para soportar este nuevo elemento. Primero, como digo, en pequeñas cantidades no va a haber ningún problema, pero ya cuando está aumentando, para poder descarbonizar la matriz va a haber que afrontar todos estos desafíos. Y en el caso industrial, las calderas, obviamente, el hidrógeno lo que tiene es que cuando se inyecta en una caldera y se quema con otro elemento, la temperatura sube. Al subir la temperatura se produce un proceso de más generación de NOx, que no es deseable, pero eso se puede controlar dependiendo de cómo vaya el flujo del hidrógeno hacia las calderas. Hay distintos sistemas, también hay sistemas catalíticos de captura de NOx, pero la idea es tratar de controlar la temperatura dentro del hogar de la caldera de tal manera de no tener emisiones, por lo menos estar bajo la norma. Posición de la llama, como decía, el hidrógeno no está en una cierta posición, está más cerca de los quemadores, la transferencia de energía, considerar el tema de filtraciones, los materiales internos ya sea de la inyección del hidrógeno o del hogar donde se quema el hidrógeno, los gases de escape, etc. Y en el caso de la generación eléctrica, vamos a tener variación del poder calorífico. Dijimos que el hidrógeno tiene menor cantidad de energía en volumen, tiene mayor cantidad de energía en masa, pero no en volumen, entonces hay que ver cuál
sea, al meter un elemento o un gas que tiene menor densidad, obviamente va a variar el poder calorífico y eso hay que hacer distintos sistemas para poder compensar esa pérdida de energía por volumen, ¿no? La velocidad de la llama, el aumento de temperatura que aplica también para las calderas, inestabilidad de llama a cargas bajas, ¿cierto? Y seguridad respecto porque el hidrógeno no tiene color, es muy inflamable y puede haber difusión o fuga de hidrógeno. Finalmente, para no extenderme más, nosotros hicimos un pequeño acercamiento respecto a qué significa esto en tema de reducciones de CO2, explicar el concepto que el CO2 o el comportamiento que tiene, perdón, el hidrógeno cuando se mezcla con otros combustibles para poder limpiar de ese combustible, tiene un comportamiento aproximadamente exponencial. Eso significa que a pequeñas inyecciones la reducción va a ser menor y que cuando ya pasamos del 50, 60, 70%, ahí las reducciones de CO2 van a ser bastante significativas. Y es por eso efectivamente que se está empezando a probar primero con pequeñas inyecciones y después ir aumentando paulatinamente hasta llegar, ojalá, al 100% de hidrógeno y tengamos a futuro redes de hidrógeno donde esté totalmente descarbonizado y que lo único que sea residuo sea vapor de agua, ¿cierto? O nitrógeno, etcétera, que son elementos inertes y nos van a cambiar la matriz energética. Los datos que tenemos respecto al consumo de gas en Chile, ¿cierto? Son de 4.699 millones de metros cúbicos, entregando una energía de 183.000 terajoules, y eso emite en Chile actualmente, según el último reporte, alrededor de 9 millones de toneladas de CO2. ¿Ya? En el caso de la inyección de un 5%, vemos que se evitan 132 kilotoneladas, llegando hasta el caso del 20% a 599 kilotoneladas de CO2. Eso significa que obviamente al ir aumentando esa cantidad, como decía, como es exponencial, se va a ver incrementada en un porcentaje bastante importante y eso nos va a permitir nosotros poder descarbonizar de mejor manera. Y lo importante que decía del gas es que puede llegar a todos lados, o puede llegar por lo menos a varios lugares donde está el uso de la gente. Eso es lo importante, descarbonizar Chile a partir del hidrógeno, que lo podemos producir a partir de energía renovable, es un cambio de paradigma muy, muy, muy interesante. Ahora, lo que hay que entender es que en el caso de la inyección de hidrógeno, hay algunos parámetros como el índice WOE que van a ir cambiando porque están mezclando dos gases con densidad y características distintas. En el caso de la inyección hasta el 20%, dependiendo de las condiciones, ese índice de WOE podría estar fuera de una norma, ¿no? Podría estar, porque hay una norma del gas natural donde se define el índice de WOE, que es un rango, obviamente, y al inyectar el hidrógeno podríamos tener un problema respecto a que estaría fuera de norma, ¿ya? Y son cosas que se van a ir trabajando, obviamente el Ministerio está trabajando muy fuerte en eso también, porque todas estas consideraciones se van a poner sobre la mesa. Y finalmente, creemos que la inyección de un 5%, la inyección hasta un 20% van a necesitar, ¿no? Varias toneladas de hidrógeno, lo cual se traduce en que vamos a tener, en el caso de pequeñas inyecciones, incluso hasta 630, 627, 630 megawatts en electrolizadores. Eso significa que son proyectos muy grandes, considerando los proyectos actuales, muy grandes, y eso, si uno lo traduce obviamente a un parque solar, a un parque eólico, esa cantidad aumenta. Por ende, la inyección de hidrógeno tiene un potencial también de creación de nuevos negocios, creación de nuevos empleos, etcétera, especialmente para la construcción de los parques de energías renovables, que tenemos un alto potencial en Chile y que podrían alimentar a las redes de hidrógeno en distintos niveles, ya sea en transporte, distribución o incluso cerca del servicio, de tal manera de poder tener nuestro propio combustible, crear nuestro propio combustible y poder distribuirlo. Estamos pensando a futuro, y este es un futuro que queremos todos de tener finalmente
redes de hidrógeno donde tú puedas tener en tu casa, abrir el gas, ¿cierto? Y salir hidrógeno y que eso sea limpio y no contaminar, y eso sería realmente un muy buen avance. Así que esto es solamente un pincelazo de lo que fue este estudio. La idea era presentar un poco los resultados y las oportunidades, y ahora en el panel de conversación vamos a entrar en detalle con gente experta en el tema también, y que vamos a ver cuáles son los distintos puntos de vista, porque esto es un tema en desarrollo, no es un tema zanjado, se está conversando en Europa, en Australia, en Asia, etcétera, por el potencial que tiene, pero ojo, hay que ir paso a paso viendo cómo esto se comporta. Así que muchas gracias, aquí está el equipo que participamos todos en este estudio, están los links para el tema del estudio para que puedan bajarlo, y también hay una maqueta intelectual de lo que pensamos que puede ser Chile al 2050. Así que muchas gracias, y estamos ahora con los panelistas. Muchas gracias, Rodrigo. Y invito a los panelistas y las panelistas a prender sus cámaras. María de los Ángeles, Jorge, Carlos. Y ahí estamos. Primero que, antes que nada, bueno, volver a agradecer por la presentación, Rodrigo. También agradecer a quienes nos acompañan hoy día. Desde España está Carlos, eh, que trabaja en Enagás, como bien mencioné. Tiene una amplia experiencia, trabajó en la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking de la Unión Europea. Y hoy en Enagás está liderando todo el tema de hidrógeno y los desafíos que ello conlleva. Tenemos a María de los Ángeles Valenzuela, que es nuestra colega jefa de la unidad de hidrocarburos en el Ministerio de Energía, en la edición de nuevos energéticos, hidrocarburos y nuevos energéticos. Y está con nosotros también Jorge Matamala Bozo, su gerente Gafalpo, quienes también anunciaron la semana pasada, hace menos de una semana ya, un gran proyecto para Chile, ¿ya? Innovador, novedoso, que nos hace saltar de pleno a otras lides, y estamos muy contentos también de que exista ese tipo de iniciativas. Eh, Solamente mencionar que Gajapalpo en Coquimbo La Serena, anunció un proyecto de inyección de hidrógeno a las redes de gas natural, partiendo con pequeños porcentajes para poder ir probando, ir analizando cómo se comporta en la red de distribución la mezcla. Si bien ya hicieron hartas pruebas, así que ya hicieron hartas pruebas, entonces igual les voy a preguntar eh, qué, cómo lo están pensando. En ese sentido, me gustaría partir desde quizás eh, con el Ministerio de Energía, María Los Ángeles, eh, y preguntarte también, porque el ministro la semana pasada, junto con la inauguración del proyecto de Gasvalpo, presentó o dio luces de que existiría un proyecto de ley de inyección de hidrógeno a las redes de gas. Y si nos puedes contar un poco cómo ven los desafíos de ese proyecto de ley en términos técnicos, y cómo esperan ir abordándolo por etapas, en la medida de lo que se pueda contar. Sí, gracias Pablo y gracias por la invitación también aquí a GIZ para estar en este panel. Y buenos días a todos. Sí, justamente el ministro Llobet anunció en el lanzamiento del proyecto de Gafalpo, y también se había comentado también antes en prensa, sí, sobre este proyecto de ley que estamos trabajando sobre inyección de hidrógeno en las redes de gas natural. Eh, Como tú bien mencionaste, para nosotros uno de los puntos importantes es la variable técnica, y eso es para nosotros lo más importante en el sentido de la seguridad, porque no queremos en sí imponer cuotas que no estemos seguros, como Rodrigo mencionaba en sí, todo este, en el estudio también lo que se ha levantado. Entonces,
lo que queremos, estamos trabajando en eso, es en sí, podría solamente como adelantarles en que una de las cosas para nosotros es esta variable técnica, lo más importante, y ese valor o esa cuota que se exigiría dependería mucho de lo que cada red o sea, técnicamente factible puede inyectar. Eso es en sí de qué dependería la cuota, más allá de establecer una cuota fija y que todos tengan que cumplir por igual. Eso es en sí como lo que les podría adelantar por ahora. Pronto esperemos que este proyecto ya sea público, que sea presentado al Congreso y ahí sabrán más en sí, conocerán más en detalle el proyecto de ley. Eso. Buenísimo. Respecto a ese mismo punto, me gustaría pasar la pregunta hacia Carlos. En Enagás está en Chile, está presente en Chile, en transporte, en la sección de transporte, y, y en eso me gustaría saber cómo lo han visto ustedes desde el punto de vista técnico. Rodrigo, recientemente nosotros pudimos presentar o analizar un poco estos 4.000 y tantos kilómetros de tuberías. Entonces, ¿cómo lo han ido viendo ustedes? ¿Qué elementos críticos han analizado? Bueno, seguramente hay hartas concordancias, pero a lo mejor tú nos puedes dar una visión un poco más con las manos ahí en el lugar de los hechos, con las tuberías, con los compresores, con elementos adicionales. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Pablo, y gracias por la invitación por parte de GIZ para participar hoy. Y, por cierto, creo que podéis dar unas palmaditas en la espalda porque tener a 230 y tantas personas para un webinar sobre hidrógeno creo que debe ser un hito, no digo ya en Chile, sino en muchísimos otros sitios. Más quisieran los demás poder aunar a tanta gente en torno a este tema en muchos sitios. Sobre la pregunta que comentas, nosotros como Enagás tenemos una participación en GNL Quintero. Entonces, lo que es la terminal en sí de GNL, en principio no tenemos previsto un uso compartido para hidrógeno. Sí que, evidentemente, pensamos que lo que es la red que de ahí emana, pues sí que puede utilizar una componente de hidrógeno. Y hasta donde yo sé, esa posibilidad todavía está bajo estudio. Nosotros en España hemos ya llevado un estudio a cabo, o algunos estudios, no he dicho no más de uno, sobre la posible compatibilidad de las redes, de los materiales de las redes, especialmente de las tuberías. Un poco a caballo de lo que ha comentado antes Rodrigo, que también se ha hecho un poco una estimación de la tolerancia de los materiales a diferentes composiciones de hidrógeno en una mezcla de gas natural. Esto es algún trabajo de campo que ya tenemos hecho y qué duda cabe de que en la medida que esto siga avanzando, pues habrá que hacer algo extensivo también en la red de gas. Pues yo creo que empezando ya por el estudio que habéis hecho, me parece un muy excelente punto de partida, diría yo. Así que ahí lo voy a dejar, si te parece. Muchas gracias, Carlos. Jorge, ahora paso a ti y voy a hacer bueno, lo estuvimos conversando el otro día. Voy a hacer dos alusiones. Una, estamos próximos al 18, y no quería dejar de pasar eso. Y relativo a eso, obviamente que en las casas, en la distribución, la gente quiere saber si, primero, acá hay una pregunta, es que si efectivamente habrá que adaptar las encimeras de las cocinas o los inyectores en los hornos. eh, por supuesto, eso implica, hoy en día, actualmente, los hornos que cuecen, que tenemos en las cocinas o en los grandes casinos. Entonces, si nos puedes contar un poco de cómo lo ven ustedes, cómo lo están viendo y si existe necesidad de cambiar alguna cosa con el proyecto de ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Felicitaciones a GIZ por el estudio. O sea, es una recopilación muy completa. Mira, por nuestra parte, estamos muy entusiasmados con el proyecto que se anunció la semana pasada para llevar hidrógeno verde inyectado a la red de Coquimbo y La Serena.
Cuando la inyección es en porcentajes menores, que es lo que estamos nosotros planificando, que es ir aumentando paso a paso hasta llegar a un máximo de un 20%, no se ve afectada la intercambiabilidad del gas natural con la inyección de hidrógeno. Y ahí la clave, como deben saber muchos de los que están acá, es el índice de Wobbe. Si bien el hidrógeno tiene un poder calorífico más bajo que el gas natural por unidad de volumen, como tiene una densidad relativa muchísimo más baja, eso compensa y mantiene el índice de Wobbe dentro de un rango que no afecta la intercambiabilidad. Entonces, cuando tú inyectas 5, 10, 15, hasta 20% de hidrógeno de gas natural, el artefacto, la parrilla, el horno, en la cocina, no nota la diferencia. Se mantiene la combustión sin mayores impactos, en la medida que esté bien regulado y bien mantenido el artefacto. Eso es lo que nosotros hemos visto. Hemos hecho pruebas en nuestras instalaciones acá en Viña, con hornos, con quemadores comerciales, con cocinas, estufas, calefón, en rango del 5 al 20%, y no hemos visto impacto en la combustión. Buenísimo, eso nos da un agorero futuro, por lo menos partiendo. Y respecto aquí, yo tengo una consulta, creo que Rodrigo la puede abordar, que dice, si tuviéramos que construir todo el gasoducto desde cero, ¿cuál sería el costo tentativo? Entiendo, yo me acuerdo que acá en el estudio había algunos análisis respecto a eso. No sé si Rodrigo nos puedes comentar, yo creo que de todo el contexto, tanto cambio desde cero o intermedio. Claro, a ver, lo que se está analizando más que construir desde cero, efectivamente, es el recambio, porque las redes de gas no son homogéneas, especialmente las últimas redes de gas tienen incluso distintas materialidades en los distintos tramos, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que es más conocido son las redes, los grandes gasoductos, pero por otro lado también tenemos que eso desemboca, ¿cierto?, a estaciones de distribución, ¿cómo se llama?, de baja presión, etcétera, donde cambian los materiales, etcétera. Pero en los estudios comparativos que se han hecho, por ejemplo, en Europa, estiman que poder adaptar lo que ya hay existente estamos hablando entre valores entre un 10 y un 30% de costo versus a casi un doble de poder cambiar todo. Ahora, en términos de construir todo desde cero, yo creo que, claro, quizás Carlos nos puede ayudar porque trabajan más con el tema de red de transporte, pero obviamente eso es todo es más caro. Y justamente por eso son los estudios de adaptabilidad que se están haciendo en Europa de tal manera de que la idea no es cambiar todo, sino que el concepto es tratar de reutilizar la infraestructura existente, ¿ya? Es lo que estamos, por ejemplo, lo estamos haciendo en la parte de reconversión de plantas térmicas, o sea, tratar de hacer reciclaje activo, y esa es la gran discusión. Entonces, costos totales de una instalación nueva realmente no lo tenemos en el estudio, sí tenemos costos comparativos. No sé si Carlos ahí tú me puede ayudar más o menos, pero como te digo, va a depender también, siempre todo depende. Bueno, yo podría simplemente, más que arrojar algo de luz, es por poner la referencia, que de hecho creo que ya se ha hecho, sobre el estudio de la European Hydrogen Backbone, que tiene una serie de estimaciones de coste que más o menos van entre 0,11 euros por kilo por cada 1000 kilómetros hasta 0,21. Esto es en euros por kilo por cada 1000 kilómetros, simplemente para que se hagan una idea. Esto es evidentemente un coste nivelado donde creo que aproximadamente el 70%, si no recuerdo mal, viene de la reconversión de redes existentes, mientras que el resto vendría de nuevas redes, de nueva construcción. Por lo cual esto es un coste nivelado, pero tampoco es cuestión de... Primero que tampoco hice yo el estudio, ni muchísimo menos, eran otros compañeros los que lo llevaban, pero creo que el estudio sí que arroja algo de luz sobre de dónde vienen los cálculos y por lo menos una aproximación que creo que puede servir como punto de partida o referencia para lo que se podría hacer en Chile u otros lugares.
Oye, Carlos, yo acá hay una pregunta muy interesante, es que si por casualidad, o también Jorge, ¿qué pasaría si uno quisiera las redes de transporte envolverlas en polietileno, por así decirlo? De tal manera que o sea, si uno quisiera como hacer una red de polietileno por fuera de la red de acero, porque así uno podría soportar la presión, entiendo, y si es que si existiera un embrailment, evitarlo, por así decirlo. ¿Han sabido de algo parecido? Es una pregunta, la dejo como pregunta acá. No sabría tener la respuesta. No sé si las redes, porque todo lo que es la red y los componentes son sistemas o activos regulados, y no sé si se ajustarían a todas las especificaciones técnicas y de seguridad necesarias para tener una red que mayoritariamente funciona con gas natural. Entonces sería un tema a vislumbrar. Creo que en algún momento lo que se vislumbra a día de hoy es utilizar las redes que tenemos. Si hay que hacer algunos cambios y modificaciones en algún sitio, se hacen. Por ejemplo, los sistemas de medición y sensores que comentaba antes Rodrigo, creo que es un punto clave, pues cromatógrafos de gases y ir más lejos. Mientras que en muchísimos aspectos, pues los componentes van a necesitar o mínima modificación o ninguna, a menos que no llegues a un cierto volumen del hidrógeno en la red, con lo cual cuando pases de ese volumen probablemente ya te vas a empezar a plantear el crear nuevas redes, más que seguir dejar que la red de gas natural se vaya poco a poco evolucionando, sabiendo que en algún momento probablemente lo que tendrás que hacer es parte de la red que tienes, convertirla íntegramente, más o menos, o por tramos, según sea la necesidad, dependiendo de no tengan los puntos de producción y demanda, para que pueda funcionar con volúmenes de hidrógeno más altos. Muy bien. María Los Ángeles, hay una pregunta acá que es bastante práctica. He estado viendo que están pasando hartas preguntas respecto del poder calorífico y me gustaría preguntarte, y también acá surge una pregunta, es que si en el futuro tú vislumbras que va a ser necesario que la SEC dé nuevos sellos verdes para las instalaciones domiciliarias que acepten hidrógeno verde. No sé, yo creo que es una pregunta súper abierta y está en desarrollo, así que... Tal cual, tú lo has dicho, pregunta, o sea, respuesta en desarrollo, claro, porque es algo que estamos conversando con la SEC y de hecho son estudios que queremos hacer. Si bien en el caso de Gasvalpo, justamente sabemos las pruebas que ellos han hecho y con estas mezclas, Jorge lo explicó también, ahí cierto aumentando cómo cambia el índice WOBE o el poder calorífico en este caso. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, de hecho, es un estudio del comportamiento de la mezcla de gas natural con hidrógeno. Entonces, este comportamiento, viendo porque no solo, o sea, hay que tener una especificación también de la mezcla, porque quizás con porcentajes menores no afecta, entonces cumple, porque estaba viendo también por ahí las preguntas, cumple con la norma chilena 2264, que es la de calidad de gas natural. Pero si ya, ¿qué pasaría con rangos mucho más altos que ya quedan fuera de esa especificación? Entonces eso es lo que tenemos que estudiar, porque más allá de cambiar la normativa, llegar y cambiarla, o sea, no es solo eso, todos entienden aquí los que estamos presentes que no es solo cambiar el parámetro, sino que también es entender qué pasa con este comportamiento de la mezcla, qué pasa en las redes, y finalmente es ver qué pasa en cada artefacto, y ahí va un poco relacionado con tu pregunta, o sea, ¿qué va a pasar en cada artefacto? Nuestra idea siempre es sí proteger al cliente final, que a ellos no les afecte. Y claro, quizás esas son cosas que hay que verlas con la SEC, si es que hay que cambiar los sellos, si es que hay que entrar a cada casa a revisar. Son cosas que en sí las estamos viendo. Como te digo, o sea, de partida este estudio para nosotros es un gran input, todo suma. Viene en camino también, vamos a comenzar ahora otro estudio que es financiado por el BID, que también es sobre inyección de hidrógeno en la red de gas natural y también se va a basar en diferentes regiones del país, entonces ya también va a ser una bajada a redes ya o sea, el estudio va a ser la bajada ya en redes de Chile.
Y todo esto va a ir sumando como para ir formando y poder tener esta respuesta a tu pregunta, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos en sí trabajando para ello. Oye, me gustaría tomarme lo que acabas de mencionar tú, muchas gracias por la respuesta, y preguntarle a Jorge. Jorge, si nos puedes contar eh, ahí en la interna, por qué fue Coquimbo? Y también en un minuto yo sé que nos contaste que este uso final, lo importante que es considerar quién es el usuario final, ¿no? O cómo es el destino de ese, quién va a usar esa mezcla. Si nos puedes contar un poco de eso, por favor. Sí, ningún problema. Mira, en todo caso, colgándome de la pregunta anterior, algo muy importante del hidrógeno, es que hay ausencia de carbono. Entonces, dentro de la casa, cuando se produce una combustión incompleta, ya no va a haber monóxido de carbono dentro de esa casa, como puede ocurrir hoy día con un combustible que sí lo tiene. Esa es una ventaja en seguridad inmensa para las personas. Por supuesto que hay otras desventajas, porque el hidrógeno es más liviano, pero no olvidarse que se acabaría la presencia de CO2 y de CO. En el caso de Coquimbo y La Serena, lo elegimos porque es una red que tiene solo 5 años, una red nueva, que está enteramente construida en base a polietileno de alta densidad, por lo tanto no está en la duda que todavía hay en algunos tipos de acero cuando operan a alta presión, y porque tiene además clientes que son residenciales o comerciales. No tenemos clientes industriales que puedan tener algún proceso que sea delicado y que requiere algún estudio especial para inyectar hidrógeno. Bueno, y además en la zona de Coquimbo y La Serena ya estamos en la macrozona norte, donde es conocido, ¿cierto?, que hay una capacidad de generación en base de energía solar muy interesante. Todo eso nos llevó, y además nos llevó a asociarnos con la Universidad de La Serena, con la Facultad de Ingeniería Mecánica, que con ellos estamos trabajando, con varios de sus profesores, que son especialistas en energías renovables y en materiales. Y ellos nos van a ayudar en este proyecto a hacer todo el monitoreo y la evaluación. Muchísimas gracias. Tomando un poco el punto del uso final, en el estudio, Rodrigo, esto es como una autopregunta, pero nosotros revisamos tú hiciste un análisis final de la reducción de emisiones, ¿no es cierto? Posible, es un escenario posible, hay que aclarar que eso fue un ejercicio de posible. Entonces, si este cálculo se consideró las turbinas de gas. Si nos podrías contar un poco de la idea del análisis, por favor. Nosotros partimos de los datos que nos entregaron respecto al consumo de gas en Chile, pero no estarían considerados, por ejemplo, los consumos que son para insumos, o sea, que el gas se convierte en otra cosa, pero sí estarían considerados la generación, ¿ya? Por eso, especialmente en la zona de Antofagasta, el mayor consumo son para generación en las turbinas de gas, estarían considerados. Pero yo quiero ir un poquito más un poco en detalle, porque he visto algunas preguntas respecto a cuánto se puede inyectar en las redes de gas, si un 10, un 20%, y yo creo que también ahí ayuda a esclarecer lo que estaba explicando María Los Ángeles. Esto va por segmento, ¿eh? Y por eso, porque en el fondo cada segmento tiene su particularidad: segmento de transporte, segmento de distribución y segmento de servicio. Entonces, especialmente todos los proyectos que hemos visto en Europa han sido basados principalmente en la parte final, la parte del usuario. Entonces, por eso hay que diferenciar eso. Respecto, como te decía, la pregunta que nos hacía, efectivamente incluye eso, incluye la generación energética, porque el valor de emisiones es el valor declarado por el Ministerio de Medio Ambiente respecto a lo que emite el gas natural en Chile. Ya son de esos valores nosotros nos tomamos. Ahora, lo importante también que remarcar, que cuando uno dice voy a cambiar o voy a inyectar un 5% en volumen, en todo este volumen de metano, ¿cierto?, o sea, de gas natural, para compensar la pérdida del poder calorífico, porque es menos denso en volumen el hidrógeno,
En el fondo, no es que voy a sacarle un 5% de metano y eso es lo que voy a evitar, sino que en el fondo lo que hace es que vaya a tener que consumir un poquito más de ese 5% de metano para poder compensar con el poder calorífico del hidrógeno. Entonces, no es lineal, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso significa que además hay que controlar lo que son los flujos, las presiones dentro, de tal manera de compensar para que el cliente final se le entregue la misma cantidad de energía. Y como otro punto, como concepto, es decir, si tú inyectas en una red de gas, lo importante es que el último usuario o el usuario de esa red de gas, el más restrictivo, el que te manda la inyección, ¿ya? Si no es así, tendrías que sectorizarla de tal manera que no pueda afectar a clientes que tengan equipos sensibles, especialmente en el tema de generación o en el tema industrial. Muchas gracias, Rodrigo. Creo, voy a saltar acá donde Carlos. Si, como podrás haber visto en la presentación de Rodrigo, Chile en su red de gas no es como la red eléctrica, por así decirlo, haciendo la analogía, de que está interconectado, sino que está seccionado. Tenemos principalmente 4 grandes sectores. En algunos casos incluso hay sectores con distribución a terceros y hay otros que tienen tuberías o pipelines dedicados. Entonces, ¿cómo es en el desafío? Porque aquí existe un desafío en términos de infraestructura, de gas. Entonces, ¿cómo ves ese desafío que tenemos que enfrentar nosotros como país en el sentido de que es necesario tener interconectados? ¿Se generaría qué tipo de sinergia? Eh, ¿Cómo ves tú el desafío en el mercado del gas natural, en este caso? Como respecto de eso. A ver, nosotros podemos hacer algún comentario con respecto a la situación en España. La geografía es completamente distinta, ¿no? España es un país mucho más, Chile es un país con una geografía muy alargada, ¿no? Con miles de kilómetros de costa y no excesivamente ancho en relación con esa longitud. España no, España es mucho más cuadrada, por decirlo de una manera un poco sencilla, ¿no? Entonces, dentro de nuestra geografía siempre ha tenido, y creo que fue un poco la idea desde el primer momento, de tener diferentes puntos de entrada a lo largo de la geografía. De hecho, tenemos terminales de gas natural licuado tanto en el norte como en el sur y la zona sudeste y norte, o noroeste, mejor dicho, y de tal manera que se puede, de alguna manera, asegurar 2 cosas. Uno, evidentemente, la calidad del suministro, pero eso es independiente. Y 2, el suministro mismo a todos y cada uno de los usuarios finales de los que de alguna manera dependen de nosotros. Entonces, eso ha sido un poco lo que de alguna manera siempre ha sido un poco el driver, ¿no? La lógica de hacer crecer poco a poco esa red, hacerla mallada. De hecho, la red de gas europea también lo es. Y de alguna manera esa interconexión ayuda un poco a la resiliencia del sistema, de los diferentes puntos del sistema, de tal manera que si en algún punto extremo de la península ibérica pues tenemos un fallo pues en una terminal de GNL, siempre se le puede suministrar gracias al hecho de que tenemos diferentes puntos de suministro, así como estaciones de compresión e incluso almacenamiento. Entonces, es casi diría que la pregunta quizá no sea tanto para Enagas, porque no sé yo si somos quizá los más indicados para decir qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, sino para el gobierno chileno, para las autoridades chilenas, a la hora de decir, bueno, nuestra estrategia a la hora de asegurar el suministro energético con estos usos o con el gas natural es este u otro. Si el uso del gas natural se pretende que vaya siendo más amplio a lo largo de toda la geografía chilena, de todos los hogares chilenos, pues probablemente según vaya creciendo esa red habrá que buscar quizá un diseño, ¿no?, de todo el sistema de tal manera que la resiliencia se pueda asegurar. Como digo, yo creo que sí, quizás sea una pregunta quizás a otro nivel, ¿no?
No, muchas gracias. Pero es interesante también porque nos comentabas que en la red española existe la posibilidad de terceros de inyectar en ella, ¿no? Efectivamente, nosotros, a ver, en Agas, simplemente por poner un poco de contexto, en Agas es lo que en Europa se conoce como un TSO, Transmission System Operator. Eso es una figura legal reconocida por la Unión Europea como tal, que de alguna manera entra dentro de todo lo que es la regulación y el hecho de que el mercado de gas natural esté regulado. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que asegurarnos, como decía antes, de dos cosas, de lo que es el suministro del gas natural y de la calidad del mismo. Esa calidad, de hecho, está fijada o está regida por una serie de normas, una normativa de especificación técnica de cualquier gas, que tiene que circular por esa red de gas natural. Gracias a esa normativa, por ejemplo, tenemos esa posibilidad de inyectar hasta un 5% de hidrógeno en la red de gas natural. Con lo cual, y eso además, por nuestra condición de TSO, impone que nosotros, en principio, a priori, tenemos que tener una política de puertas abiertas, es decir, de acceso de terceros a red. Si algún tercero quiere inyectar un gas en nuestra red, puede hacerlo o podría hacerlo, siempre y cuando, evidentemente, se ajuste una serie de normas y nosotros podamos hacerlo técnicamente. Pero esa posibilidad de lo que nosotros llamamos ATR, acceso de terceros a red, y eso está regulado, está recogido y es algo que evidentemente es una posibilidad que está abierta, como digo, a terceros. Buenísimo. Gran desafío para Chile. Pero muy interesante poder tener esa posibilidad. Quizás en unos cuantos años más podríamos estar soñando de que haya producción de hidrógeno local y que esos lugares donde se esté produciendo el hidrógeno se pueda conectar a la red y pueda inyectar una suerte de net billing del hidrógeno. Eh, ¿Por qué no soñar? Oye, el chat está muy productivo hoy día, producto de todas y todos nuestros asistentes y fieles, se han mantenido ahí, eh, y van hacia dos lados, hacia el índice de WOBE, calidad, sí, tarificación, y, eh, y entonces aquí lo dejo, le doy la palabra a Jorge. Jorge, primero una pregunta muy simple, es que si el hidrógeno que van a producir ustedes va a ser hidrógeno verde. Eh, y segundo, respecto a que si va a cambiar, o sea, todo tiene que ver como cambia el índice de WOBE, no cambia el índice de WOBE. Rodrigo respondió algo, pero a lo mejor luego de que intervengas tú también le voy a dar el paso a María de los Ángeles. Cuéntanos, por favor, cómo lo están viendo. Sí, ningún problema. En realidad es increíble la cantidad de preguntas que hay. Pero muy buena noticia que haya tanto interés. Mira, parto por la pregunta que me parece más sensible, que es que alguien preguntó si cambiaba la tarifa. No, el cliente no va a notar un impacto en su cuenta mensual, no le va a subir ni le va a bajar, porque lo que factura la distribución de gas natural en Chile es energía, no volumen. Si bien va a cambiar el poder calorífico del gas, marginalmente se va a compensar eso y va a recibir la misma cuenta que si hubiese sido 100% gas natural, no va a haber cambio. El índice de WOBE va a disminuir a medida que vaya aumentando la proporción de hidrógeno, pero se va a mantener dentro del rango que define la normativa para el gas natural actual. Va a llegar cercano al límite inferior, pero no lo va a traspasar. No lo puede traspasar, porque si lo llega a traspasar, se podría afectar la intercambiabilidad de la mezcla con el gas natural. Por eso que es una razón técnica la cual no debiese traspasar. Alguien preguntó a qué nivel llegará. Estimamos que va a andar por ahí por los 11.700 kilocalorías por metro cúbico. No sé qué otra pregunta más había por ahí. Lo de la Universidad de La Serena, bueno, todo eso se va a publicar. La idea nuestra, en el convenio que hemos firmado con ellos y el proyecto que ellos ya tienen presentado, postulado para fondos FIC en la región, es que todo esto va a ser público. La idea es que a partir del proyecto piloto de Coimbo La Serena, todo el mundo aprenda. No solamente la universidad y nosotros, sino que todos aprendan del comportamiento, tanto en la combustión
como en la producción y en la distribución, en cómo se van a ver afectados si es que hay algún efecto en los materiales, en los sellos, en el nivel de pérdidas que pueden ocurrir, etc. La idea nuestra es que esto sea abierto. Va a haber una página web donde toda esta información va a estar disponible. Qué bueno muchas gracias y qué bueno que mencionaste lo de la información. María Los Ángeles, cuando estábamos haciendo este estudio, hay un elemento, si bien los decretos de concesiones especifican o detallan en cierta medida la materialidad de las instalaciones, nos encontramos con un alto porcentaje de que no contamos con la información o no encontramos con la información de las redes, a lo mejor había algunos vacíos porque no todos los decretos están estandarizados, buscan entregar la misma información, pero no están estandarizados. Entonces, ¿cómo ves el desafío respecto a eso? Porque para poder empezar a trabajar en recambios, se va a necesitar un SIG, un sistema georreferenciado con toda la tubería. ¿Cómo ves ese desafío para poder después planificar y trabajar en mayores porcentajes de inyección de hidrógeno? Sí, bueno, ahí es donde nosotros esperamos contar con la colaboración de las empresas, porque en sí cada empresa sabe las redes que tiene. Entonces, si bien no es pública la información, o si bien, no sé, en este caso la SEC puede que no cuente con toda la información, porque en su minuto no era necesaria contar con toda esa información, sí se le va a solicitar en sí a las empresas que entreguen toda la información de sus redes. ¿Okay? Entonces ahí es donde tendríamos el input como para trabajar y, como mencionaba, esto de poder contar en sí con toda la información técnica. Muchas gracias. Ahí, espérense que hay una pregunta muy buena que la voy a dejar abierta al panel, que está muy entretenida. Es que el precio del final del hidrógeno estará ligado directamente al precio de la energía, bueno, de la electricidad, en el caso de que se produzca con la electrólisis. Entonces, ¿eso afectaría o permitiría en alguna medida reducir los costos del gas o influiría? Aquí dejo el panel abierto y levanten la mano quien quiera responderlo, también Carlos. Yo creo que es bastante buena, muy buena para la discusión futura. Pues bueno, si queréis, me lanzo un poco a la piscina. Es una muy buena pregunta, por cierto. Al final, efectivamente, el hidrógeno a través de la electrólisis necesita, bueno, su principal input energético es la electricidad renovable y eso tiene un coste. En los cálculos que hemos visto en Chile es que, bueno, indican que digamos que todo lo que es el precio final de la electricidad está compuesto, como es el caso en España, evidentemente, de lo que es el precio o el costo de producción en sí mismo, lo que es el coste de la electricidad, más después pues una serie de cargos, peajes, impuestos que normalmente vienen sumados, ¿no? Y eso pasa en todas partes, en España como en Chile, en el resto de Europa también. Lo que de alguna manera se tiene que intentar conseguir es, uno, conseguir el precio de la electricidad más bajo posible, principalmente no. Para que el hidrógeno tenga sentido tiene que ser exclusivamente de energías renovables, energía solar o eólica, y intentar librar a ese precio del hidrógeno, a ese precio de la electricidad, de todos aquellos cargos y peajes que de alguna manera no tengan que ver directamente con el mismo, ¿no? Porque de otro modo se encarece mucho el precio de la electricidad y, por ende, el precio del hidrógeno. En España, por ejemplo, fácilmente estamos hablando de entre 10 y 15 céntimos el kilovatio hora de coste extra solamente por cargos, peajes, impuestos y demás, lo cual pues ya dificulta lo que ya de por sí es una labor difícil de penetración en el mercado del hidrógeno renovable. Después, evidentemente, al final tienes que hacer un cálculo, porque dependerá mucho de cómo también vaya evolucionando el precio del gas natural.
que al final el hidrógeno renovable va a competir en muchos casos y sobre todo lo que estamos viendo aquí con el precio del gas natural. Si, como es el caso en España, donde hemos tenido una subida muy fuerte de los precios de la luz y al mismo tiempo del gas natural, los dos suben más o menos en paralelo, pues vamos a tener un problema igualmente. Si en un sistema donde la generación eléctrica no dependiese tanto de centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural y ese precio de la electricidad, perdón, del gas natural no tiene nada que ver, pues perfecto. O si el gas natural sigue subiendo mucho y ese precio de la electricidad se queda bajo porque no depende del gas natural, pues tienes un diferencial de precios que hace mucho más atractivo ese hidrógeno renovable. Cada país es diferente, cada ecosistema es distinto y entonces en base a eso hay que diseñar, desde nuestra opinión, pues una serie de medidas, políticas o estrategias que de alguna manera faciliten el que tengas un vector energético libre de carbono. Porque al final de la película lo que queremos todos es que el sistema energético poco a poco se vaya descarbonizando de una manera, por una parte, lo más rápida posible, pero también de una manera lo más lógica posible, comprensible, desde el punto de vista de los costes, ya sea en el sistema o ya sea en los usuarios finales. Y esto es básicamente lo que hay que optimizar de la mejor manera posible. ¿Alguien que quiera agregar, Rodrigo, a lo mejor? Sí, sí, más que nada agregar, porque ¿cuál es el driver que nos va a ayudar? Si lo tomamos como un negocio individual, obviamente el driver es la rentabilidad de los proyectos. Y si nos vamos al hidrógeno electrolítico, al hidrógeno verde actual, con los valores que se están produciendo, obviamente no, entre comillas, no cierran los números, ¿no? Comparado con el precio del gas. Entonces, pero ese es un punto. Yo creo que el tema aquí no es solamente de que si en este momento te está cerrando o no el negocio. O sea, yo creo que lo que estamos apostando y lo que se está viendo en el país, que estos son el inicio de un cambio respecto a una descarbonización de la matriz. Entonces, desde el punto de vista económico, posiblemente al introducir el hidrógeno a un precio que obviamente para poder compensar la energía que te entrega el gas metano, el gas natural, no te van a dar los números. Pero también hay que considerar que ese gas natural se va a quemar en algún lado. Y ese gas natural va a tener unas emisiones. Y actualmente en Chile nosotros tenemos un costo de emisiones, ¿cierto?, de $5 por tonelada de CO2, el cual ya en Europa está hablando de 35, incluso 70 en algunos países. Entonces, eso significa que la generación o el uso del gas natural a futuro obviamente va a ir incrementando, ¿cierto?, las emisiones que va a provocar. Y obviamente eso va a producir que en el fondo hay un cambio también para poder, o un aliciente para poder descarbonizar las redes. Entonces no solamente considerar el precio uno a uno respecto al tema del gas natural actualmente, sino que también ver las proyecciones que va a tener y cuáles van a ser en el fondo nuestro driver futuro. El driver futuro en este momento es el cambio climático. Eso nos va a hacer cambiar totalmente nuestro switch de utilización de combustibles fósiles e ir paulatinamente descarbonizando hasta llegar a una carbono neutralidad o eliminación de muchos procesos. Entonces, yo creo que el negocio aquí no es solamente la paridad de precios, sino que también considerar todos los aspectos que rodean al uso de una mezcla o al uso del hidrógeno finalmente en las redes de gas. Gracias, Rodrigo. Ahí, en paralelo, mientras tú estabas comentando, respondiendo, hay una buena discusión aquí relativo a volumen energía, o sea, volumen-energía, porque básicamente que se plantea un poco como lo que estábamos comentando con Jorge. Jorge lo mencionó un poco, pero me gustaría ver que si lo puedes profundizar y también conocer la perspectiva de María Los Ángeles. Porque hoy en día nosotros cuando compramos el gas natural de red, te facturan por metro cúbico, ¿no es cierto? Eso es así. Pero ese gas viene bajo con un índice de Webb, con rangos de índice de Webb. Entonces, que eso normalmente uno no lo ve, eso no lo sabe. Entonces, acá la pregunta es como,
la forma en que se mide el consumo con la cantidad de energía vendida, pero cuando vendes una mezcla de combustible y sigues midiendo el flujo total que llega al cliente final, no está claro que exista una linealidad entre la energía vendida y la cantidad vendida. Entonces, Jorge, si nos puedes un poco comentar respecto a eso, porque también nosotros cuando lo vimos con Rodrigo, efectivamente, existe, no es lineal este cambio de mezcla, en la mezcla. Bueno, hoy día el gas natural que se distribuye no es 100% metano, es una mezcla de gas. Partamos por esa base, digamos. Entonces, cuando inyectas otro, un 5%, 10%, bueno, sí, hay un elemento más en esa mezcla. Pero aquí lo que se hace es que lo que se le factura al cliente es energía, no volumen. Para eso se hace un seguimiento del poder calorífico del gas que se distribuye. Finalmente lo que ve el cliente en su boleta es un volumen consumido, pero ajustado con un factor de corrección que lo lleva a condiciones estándar de temperatura, de presión y un poder calorífico de referencia, que en este caso el que se usa es de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Esa es la clave. Lo importante es que, claro, que las empresas mantengan y lo van a mantener la rigurosidad en el control de calidad y en el análisis de esa mezcla. Pero hoy día lo que se vende ya es una mezcla, claro. Tiene alto porcentaje de metano, pero no es 100% metano. A veces tiene propano, a veces tiene butano. Lo mismo con el gas licuado. El gas licuado que consumen en las casas, los cilindros, en algunos es solo propano, el otro es propano-butano, y en algunos casos es solo butano. Y dependiendo de esa mezcla es la tarifa que se le asigna. Estás con el micrófono apagado, Pablo. Muchas gracias Rodrigo. Bueno, muchas gracias Jorge, decía que queda muchísimo más claro. Y María Los Ángeles, ¿te gustaría agregar? Yo creo que existen varios desafíos para lo que es el mundo del gas. Nos van quedando pocos minutos, entonces me gustaría preguntarte cuáles crees tú que son los tres principales desafíos bien amplios, no solamente regulatorios, sino para poder ir acercándonos hidrógeno, gas natural e hidrógeno. Y prepárense los otros panelistas que son las mismas preguntas. Y así lo han visto en nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, esta mezcla con gas natural es lo que se veía dentro de esta primera ola, ¿cierto?, del desarrollo de proyectos. Entonces, para nosotros este tipo de proyectos, y por eso también lo llevamos a este proyecto de ley, vemos que es algo que sería como el puntapié de inicio para poder generar esta demanda local de hidrógeno. ¿Por qué? Porque lo que ya se ha conversado, que en sí es donde se puede ver que está esta factibilidad de mezcla y que es algo que en sí, sin tener que hacer muchos cambios por el lado de la demanda, podemos tener ya, por el lado de la demanda, entonces quiero decir por el lado de si tanto cambio en los artefactos, que el cliente tenga que hacer algún cambio, que tenga que comprar algo nuevo para poder consumir, en este caso, hidrógeno mezclado con gas natural. Entonces, por eso se ve que es algo que es de esta primera ola y que vemos que viene. Entonces ya se demuestra con el proyecto de Asvalpo, la idea es que se vayan sumando más empresas y así también con nuestro futuro proyecto de ley, en un futuro todas las empresas se tendrán que ir sumando en el nivel que vayan cumpliendo y vayan haciendo esto posible. Como desafíos, claro, entonces está eso, ligándolo a mi respuesta. El desafío de las empresas es irse sumando que todos sus nuevos proyectos sean compatibles con hidrógeno, esa sería una de las cosas. Ya en sí ya se está viendo las redes de polietileno que se están haciendo en ese sentido, entonces también ir viendo eso, volviendo al lado de los artefactos, que entonces también creo que ese es uno de los desafíos, que las empresas también vayan evaluando los artefactos que puedan estar utilizando mayores porcentajes de mezcla. Y en general, yo diría que como desafío es esto, o sea, enfrentarse también a lo que es esta transición energética, que es lo que se viene. Entonces, no solo la industria del gas natural, también la industria GLP, de qué forma se puede entrar también con combustibles sintéticos. Sabemos que actualmente los combustibles sintéticos, los precios pueden ser muy altos, pero en un futuro podrían llegar a ser más bajos y podríamos también tener, no sé, pues incluso este GLP sintético.
Entonces yo creo que es eso, como desafío final, es esto de sumarse, estar conscientes de esta transición energética y subirse a este carro, buscar nuevas alternativas. Gracias, María de los Ángeles. Paso al otro lado del Atlántico. Carlos. Gracias Pablo. Pues mira, te lo voy a poner de una manera quizá un poquito más igual o quizá hasta un poco más filosófica. Yo veo un desafío principal acompañado de otros dos importantes, pero casi secundarios y no por ello necesariamente menores. El desafío principal es la voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque la tecnología o tecnologías del hidrógeno, todas aquellas que tienen que ver con lo que es la producción, su compresión, almacenamiento, transporte y uso final, en general, están bastante desarrolladas. El nivel tecnológico de estas tecnologías es muy alto, lo suficientemente alto como para que puedan empezar ya a tener una repercusión comercial. Entonces, como eso ya se ha dado, lo que falta es la voluntad para dar esos plazos. Y para eso, ¿qué hace falta para tener esa voluntad? Pues principalmente un par de temas. Uno, sobre todo información, porque hay mucha gente que ha oído hablar mucho del hidrógeno y dice, sí, me parece muy bien, pero tengo que saber y tengo preguntas. Y como ejemplo tenéis el chat que está ardiendo la última hora y media. Entonces, uno, información. Dos, que evidentemente se entable una estrategia acompañada de una normativa que de alguna manera pues articule esa voluntad de hacer cosas. Y aquí retomo un poco lo que comentaba María de los Ángeles, que tiene que ir de la mano el sector público y el sector privado. Si viene impuesto el sector público, difícilmente el sector privado va a tomar los pasos decisivos, y si el sector privado simplemente lo quiere imponer, el sector público probablemente no imponga la normativa o la estrategia que es necesaria para acompañar los primeros pasos. Y por último, evidentemente, hace falta inversión. Hace falta dinero. Sin dinero no hay mucho que hacer. Entonces, con esas reflexiones lo dejo ahí, agradeciendo a todos vuestras preguntas y la atención prestada. Muchas gracias. Acá decimos, sin dinero no baila el monito. Ese es el dicho coloquial. Y me paso a la costa pacífica, donde está Jorge, y por favor, cuéntanos cómo tus tres principales reflexiones, a lo mejor desafíos, ya que están con las manos en la masa y ¿cómo lo has visto? Bueno, nuestra idea es que Chile ya tiene el potencial de las energías renovables. Lo que tiene que hacer ahora es seguir promoviendo el pilotaje. Es lo que estamos haciendo nosotros con este primer piloto. Este es un primer piloto. Seguramente van a venir más, de nuestra parte al menos. Y me parece que la autoridad va en la línea correcta. Está promoviendo esos pilotos y debiese seguirlo haciendo hasta que se logre generar una escala suficiente. Porque aquí el secreto de hacer competitivo el hidrógeno verde, que hoy día no lo es lograr escala. En lo que hemos visto nosotros en este proyecto, el costo no es relevante por el lado del suministro eléctrico, sino que es muy relevante en la máquina, en el electrolizador. El costo de producción por unidad es muy alto. Y para poder bajarlo, la única forma es con escala, es tener una planta grande que logre bajar ese costo y que logre estar cercano al suministro de energía renovable. Así que no, yo creo que Chile va bien avanzado. Veo que hay otros países que están también muy avanzados. Lo veo a través de nuestros accionistas, Marubeni, que están muy activos en todo el mundo, especialmente en Australia. Veo que cada vez salen nuevos proyectos. Y no, yo creo que hay que seguirlo promoviendo. El desafío nuestro, claro, es muy en el corto plazo en este momento con este proyecto, pero estamos con mucho entusiasmo y muy confiados en que va a ser exitoso y útil para que se repliquen, para que haya replicabilidad de estos pilotos de inyección de gas en redes de hidrógeno en redes de gas en Chile. Muchas gracias. Y para finalizar, Rodrigo, a lo mejor tus tres principales desafíos que encontraste en el estudio, y luego doy el cierre.
Sí, mira, finalmente corto, porque ya estamos pasados. Cuatro cosas nuevas. Primero, felicitar nuevamente a Jorge, bueno, a Gapalco por el estudio que, o sea, el proyecto que están haciendo, porque eso en el fondo también va a traer aparejado un tema de sensibilización y de conocimiento, y que eso es muy importante para la introducción del hidrógeno verde en Chile, para que la gente conozca, pierda ese miedo, ¿cierto? De decir, esto es nuevo combustible, esto va a servir mucho también para alimentar o ir quitando mitos en ese sentido. Segundo, creemos que la inyección en redes de gas, que son las que llegan al público, llegan al usuario final, a la persona a pie, va a ser una oportunidad para llegar al consumo local, y va a ser una oportunidad para descarbonizar Chile también en forma local, y no solamente la exportación, sino que también va a influir mucho en el tema del consumo del hidrógeno que nosotros mismos vamos a fabricar. Eso es muy importante. Tercero, esto va a empujar el hecho de poder inyectar en redes de gas, y posiblemente después en redes de gas ya más industriales y de generación, va a empujar, y ya lo está haciendo, que las grandes empresas de generación, las turbinas de gas las están adaptando a utilizar hidrógeno. Entonces, la medida que ya se llegue a un nivel tal de poder utilizar mucho hidrógeno en esas turbinas, vas a tener, y si ya tienes redes que puedan inyectar en distintas partes hidrógeno, vas a tener la cadena completa para poder en el fondo descarbonizar la parte de generación. Y por último, y no menos importante, es la creación de capacidad técnica local. Esto efectivamente viene aparejado con todo este tipo de trabajo en toda la cadena de valor respecto desde la inyección, desde la generación hasta la inyección en las redes de gas y hasta el uso final. Y ahí se va a necesitar gente capacitada, gente que va a tener que hacer las adaptaciones, etcétera. Y eso es muy importante, crearlo en Chile y crear nuevos puestos de trabajo en ese sentido. Así que eso es un poco un resumen como para cerrar por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo. Y por supuesto, muchas gracias a todos y todas las asistentes del chat que estuvieron ahí. Han estado 1 hora y media. Creo que podríamos seguir como 1 hora más respondiendo todas las consultas. Disculpen aquellas consultas que no pudimos abordar. El estudio ya está disponible en nuestra página web. Y está también, lo pueden acceder a 4E, programa 4E de la GIZ en Chile, o en el link que compartimos en el chat. Y todas las observaciones, comentarios son muy bienvenidos, porque siempre esto es una situación que está en desarrollo, y como les comentaba, vamos a seguir revisándolo. Y dejo pasado al tiro el aviso, es que ya estamos organizando un segundo webinar con colegas sobre blending, en donde queremos traer la experiencia un poco de los proyectos de la Fuel Cell, de la FCU, perdón, FCH, en Europa. Así que estén atentos, porque estaremos enviando la invitación y las presentaciones. Así que que tengan muy buen día, buenas tardes en España, y le damos por concluido el evento. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.